24 es la reducción. Exacto, el viernes. Pero se ha generado una controversia, Chantal, bien importante con el mundo privado de cómo se reduce esa hora. Y es por eso que hemos invitado a un representante importante del gobierno, el subsecretario Giorgio Boccardo de Trabajo. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Y le pregunto inmediatamente, ¿cómo se reduce esa hora de 45 a 44? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo está? Hola, bueno, muy buenos días, Francesco, Chantal. Primero que todo, muy contentos como gobierno y como país que después de 8 años ya desde que comenzó la tramitación de la reducción de la jornada laboral, al fin comienza a reducirse esta jornada este día viernes desde las 45 a las 44 horas. Para entrar inmediatamente en materia, lo primero que señalar que el espíritu de la ley siempre fue poder ir reduciendo gradualmente la jornada laboral, y es de ahí que establecimos que el primer año eran 44 horas, después el tercer año 42 y finalmente el quinto año 40, entendiendo que esto le iba a dar más espacio a las empresas para prepararse y sobre todo a las pymes, que eran las que podían tener más dificultades, para cumplir con un segundo objetivo de esta ley, que es que las remuneraciones no se vean afectadas. Y es por ello que dimos 5 años para su implementación y 1 año de preparación para que las empresas estuvieran disponibles. Es en ese contexto que hace algunos días la Dirección del Trabajo estableció, ante muchas dudas que habían en las empresas y sobre todo de trabajadores, que la reducción de la jornada este día viernes se hace en 1 hora, alguno de los 5 días de la semana, y en caso de establecerse acuerdos se puede establecer alternativas para esa reducción. Pero el modo por defecto es que la jornada se tiene que reducir 1 hora, uno de los 5 días de la semana, y se puede ver en qué día de esa semana se hace la reducción. Se acuerda entre el trabajador y el empleador, pero esas otras alternativas de las que usted habla que pueden ser posibles, ¿tienen que ver con lo que se escuchaba o eso ya no va? De reducir de a 12, 15 minutos por día, que uno piensa es imperceptible. Pero ¿es posible hacer esa reducción? A ver, lo primero es que los trabajadores lo que esperan es que ver un tiempo significativo de reducción de su jornada, y por lo tanto la jornada laboral en Chile es de horas, no es de minutos y no es de segundos, y por lo tanto lo que esperábamos es que esta reducción de jornada fuera de 1 hora y lo que se discutiera qué día de la semana se iba a reducir esta hora. Lo que vimos en muchos casos en empresas es que, por ejemplo, algunos extendieron la hora de colación 12 minutos, lo cual hay que decirlo es ilegal. Incluso nos encontramos con casos que habían algunos derechos maternales que fueron ajustados para reducir la jornada laboral, entendiendo que la gran mayoría de las empresas estaba reduciendo de esta manera, pero nos encontramos con muchos casos en que la verdad es que se estaba vulnerando el espíritu de la ley a nombre de la flexibilidad a la gradualidad. Y en ese contexto, lo primero y claro es que la reducción de la jornada es de 1 hora en alguno de los 5 días de la semana. Y en caso que eventualmente se llegara a un acuerdo a través de los trabajadores o sindicatos de un modo alternativo, por ejemplo, media hora y media hora, 2 días, eso tendría que tener un acuerdo. Pero en caso que no haya acuerdo, los trabajadores hoy día tienen que saber que la reducción de la jornada es de 1 hora en alguno de los días de la semana. Y lo que decían los privados es que en caso de no haber acuerdo justamente podía resolver el empleador. Y lo han dicho los principales líderes de los gremios. Entonces, lo que plantean es que no está en la ley lo que usted nos está diciendo. ¿Está o no está en la ley? A ver, la ley lo que estableció es una reducción gradual. Esa reducción gradual es de 1 hora el primer año. Lo que estableció es la posibilidad de acuerdo entre las partes. Sin embargo, esta reducción, y para eso está la Dirección del Trabajo, se estableció que tenía que ser de 1 hora en caso de no haber acuerdo. ¿Por qué la Dirección del Trabajo lo plantea o lo aclara tan cerca de que se estrene la ley? Porque si usted dice que hubo 1 año de preparación, debimos hace 1 año tener estas cosas súper claras. A ver, es muy buena pregunta. Primero que nada, señalar que nosotros ya venimos trabajando tanto con las empresas como los sindicatos desde el momento que se aprobó la ley. Segundo, la Dirección del Trabajo ya ha establecido 6 dictámenes, es decir, ha establecido distintas aclaraciones respecto a distintos aspectos de una normativa que hay que señalar que modifica alrededor de 20 tipos de jornadas laborales. Y es en ese contexto en que se empezó a haber mucha duda, mucha pregunta respecto a cómo se reducía esta primera hora, y por lo tanto ante esas dudas de sindicatos, de trabajadores que estaban estableciendo incluso algunos mecanismos que iban, por decirlo así, vulneraban el espíritu de la ley, es que la Dirección del Trabajo emitió este dictamen. Ahora, hay que señalar que cuando una ley de esta envergadura implica tantas modificaciones al marco normativo, es común que la Dirección del Trabajo vaya emitiendo dictámenes, y en caso que sigan habiendo algunas dudas, la Dirección del Trabajo va a seguir aclarando. Por lo tanto, yo llamaría a desdramatizar. Lo que hemos visto es que
Muchas empresas te están implementando de muy buena manera la reducción de jornada y en este caso particular lo que se requirió fue un dictamen que aclarara, ya está aclarado y por lo tanto las empresas ahora tienen de aquí al viernes para ajustar en caso que no lo hayan hecho de la manera correcta. Y una cosa es la reducción de las horas, que van a ser 44 desde el día viernes, pero ¿qué es lo que pasa con las remuneraciones? Porque hay quienes han dicho también, oye, pero a lo mejor nos van a pagar menos porque vamos a trabajar menos. No, en esto la ley es explícita en señalar que la reducción de jornada laboral no puede ver afectadas las remuneraciones de las personas. Y es por esa razón que dimos 5 años para la reducción. Estamos hablando de reducir 1 hora la jornada laboral y ya se está hablando de que podrían afectar las remuneraciones. Primero, la ley no lo permite y segundo, creemos que hay suficientes herramientas en la ley, como por ejemplo medidas de apoyo a las pymes que van a tener durante este proceso que van a permitir acompañar... Eso es súper importante, subsecretario, porque, a ver, este país ha reducido la jornada laboral otras veces. Una vez en su historia. Bueno, pero el gobierno de Ricardo Lagos, si no me equivoco, pero no fue una catástrofe, no pasó nada, de hecho fue bueno para Chile. Absoluta. Dicho eso, y también yo soy de la idea, no sé tú, Chantal, pero yo creo que sí es bueno que se sienta la hora menos, no que esta cosa como de algunos minutos. Pero también tenemos que pensar en la productividad, tenemos que pensar que esa pyme, que está acostumbrada a trabajar con X cantidad de personas, X cantidad de horas, necesita tener la misma producción o más o mejor. ¿Cómo las vamos a apoyar? ¿Cuál es la idea principal, no sé si del Ministerio de Economía, quién? ¿Cómo vamos a sacar adelante justamente esa materia? Mira, nosotros cuando estábamos tramitando la ley revisamos mucha experiencia comparada de cómo lo hicieron muchísimos países en el mundo que ya han transitado por esto. Esto no tiene ninguna excepcionalidad de Chile avanzar a las 40 horas. Lo primero es que tú cuando reduces la jornada laboral tienes trabajadores más descansados, tienes menos licencias médicas y mejora la productividad. Por lo tanto, ya tienes un efecto solamente por el hecho de reducir jornada. De todas maneras, nosotros acompañamos a las pymes y hoy día aquellas pymes que van a contar primero con apoyo de la propia Dirección del Trabajo para implementar de buena manera la ley. Para el caso de las pymes, cuando se encuentre, por ejemplo, alguna infracción, la Dirección del Trabajo le va a dar un tiempo para que pueda enmendar ese error. Y por otro lado, vamos a acompañarla a través de capacitación y fondos a través de Corfo y Cercotec y por lo tanto todas aquellas pymes que adelanten la reducción de jornada, como está ocurriendo hoy día con el sello 40 horas, puedan acceder a mejores puntajes para Corfo, Cercotec y, por ejemplo, invertir en bienes de capital en cursos de capacitación que les ayuden a reorganizar el tiempo. Por lo tanto, hay hartas medidas y en eso estamos haciendo toda una difusión con las pymes justamente para que sepan que reducir la jornada laboral les va a traer una serie de beneficios también.